Es la tercera vez que se encuentran en lo que va de año. Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La química entre ambos líderes funciona y juntos parecen dispuestos a decidir el futuro de Oriente Próximo. Lo hicieron con los bombardeos conjuntos en Irán y ahora insisten en una tregua de 60 días en la Franja de Gaza. El encuentro en la Casa Blanca se produjo mientras las delegaciones de Israel y Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, negocian en Qatar la propuesta de Washington para un alto el fuego. El problema es que las posturas siguen estando muy distantes. Israel insiste en la desaparición de Hamás y en confinar a la población gazatí en el sur del enclave. Los islamistas, por su parte, exigen la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Para analizar el futuro de la región nos acompaña desde Jerusalén uno de los reporteros que mejor conoce este conflicto, Mikel Ayestarán. Hola Mikel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mikel, Trump lleva días presionando para que ambos lados firmen un pacto, quiere apuntarse un tanto diplomático, pero no se logran avances, al menos eso dicen fuentes cercanas a las conversaciones en Doha. Con todo, Trump asegura que la situación en Oriente Próximo se va a calmar bastante, ha dicho, habla incluso de un acuerdo esta misma semana. ¿Compartes su optimismo? Bueno, estamos hablando de Donald Trump, ¿no? Con lo cual, pues unos días está muy optimista, otros días está muy pesimista, pero los datos que tenemos en la mano ahora mismo indican que acaba de enviar a su negociador más importante, a Steve Witkoff, a Doha. El proceso en Doha, la verdad es que en los últimos 2 días ha estado, yo diría que un poco estancado, sobre todo porque los palestinos dicen que los israelíes han enviado a una delegación de bajo nivel, que no tiene capacidad de tomar decisiones importantes. No está ni el jefe del Mossad, ni el jefe del Shin Bet, ni tampoco está el ministro de Asuntos Estratégicos, por ejemplo. Pero ahora ya con la presencia de Witkoff las cosas cambian. Aquí todo va a depender de la presión que ejerza Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu y de las garantías que ofrezca el propio Trump al movimiento Hamás. Esas son ahora mismo las claves y con Witkoff sobre el terreno eso va a ser más sencillo. Por lo tanto, lo que puede ser es que ahora esa negociación indirecta se acelere, lleve a pasos más concretos y aquí lo que indican diferentes fuentes es que el acuerdo podría estar listo para el jueves. Ajá, interesante. Hablando de presión, ¿cómo definirías la química entre ambos, entre Netanyahu y Trump? Vemos los esfuerzos del primer ministro israelí por halagar a Trump hasta el punto de proponerlo para el Nobel de la Paz. Bueno, son dos personajes pues muy egocéntricos, diría yo, ¿no? Con unos egos muy grandes y con una política pues de marcado sello personal, yo diría, ¿no? Tanto Trump como Netanyahu, pero hasta ahora, si bien hay que decir que Trump es un personaje impredecible en general en política internacional, en todo lo que refiere a Oriente Medio, su agenda ha sido la agenda que le ha marcado Benjamin Netanyahu. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Por eso están funcionando las cosas tan bien entre los dos hasta el punto de que Estados Unidos se metió en esa guerra contra Irán y ejecutó esos bombardeos tan importantes contra las instalaciones nucleares. Ahora parece que quiere seguir dando pasos de la mano y lo que trata de hacer Trump es de suavizar la posición de Netanyahu respecto a Gaza, ofreciéndole a cambio esa posibilidad de ampliar relaciones diplomáticas con otros países en la región, Siria, como Líbano o como Arabia Saudí. Este es es la estrategia de siempre del palo y la zanahoria que utiliza Trump, que en el caso de Netanyahu pues está jugando con esta posibilidad de mejorar relaciones diplomáticas, pero para eso le dice que tiene que acabar con la guerra en Gaza, ¿no? Por lo tanto, son dos personajes, digamos, muy egocéntricos, pero en lo que se refiere a la política en Oriente Medio, lo que nos han demostrado en la primera legislatura en la que estuvo Donald Trump y en el tiempo que lleva en esta, es que van de la mano en Oriente Medio. Y sin embargo acabas de decir que la agenda la marca finalmente Netanyahu. Te lo pregunto porque Trump respalda firmemente a Netanyahu, pero lo presiona cada vez más para poner fin a lo que califica de infierno de Gaza. Es decir, que hay presión por ambas partes, ¿no?
Bueno, yo lo pondría bastante entre comillas, ¿no? Estamos en un escenario parecido al que ya tuvimos en enero. Si lo recuerdas, entonces también llegaba Donald Trump a la Casa Blanca, quería sí o sí un acuerdo para hacerse la foto, se hizo esa foto, los israelíes firmaron un acuerdo y 2 meses después, cuando Trump ya estaba ocupado con otros asuntos, pues Netanyahu directamente rompió ese acuerdo de forma unilateral y volvió a los bombardeos y a un cerco absoluto sobre la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, aquí el que tiene la última palabra en lo que se refiere, desde luego, a Gaza es Benjamin Netanyahu. Es una cosa también muy personal de él y es lo que hemos visto al menos hasta ahora, ¿no? En todo el conflicto, ya en la etapa de Joe Biden, ya en la etapa de Donald Trump, cuando Netanyahu ha necesitado llevar a cabo su propia estrategia, que es la del uso máximo de la fuerza, así lo ha hecho. Lo hizo, no tuvo ninguna duda en romper el alto el fuego que se había aceptado en enero con la mediación de Estados Unidos. Parecía sólido. Cuando había que pasar a la segunda fase, decidió que no quería pasar a la segunda fase para negociar el final de la guerra, lo rompió y Trump no dijo nada. Pues hablemos del futuro de Gaza, si te parece bien, Miquel, al menos del futuro que se plantean desde Israel. Benjamín Netanyahu volvió a elogiar ayer la idea de que los gazatíes abandonen el territorio, algo que entra claramente en conflicto con el derecho internacional. Ayer Netanyahu dijo: si la gente quiere quedarse, podrá quedarse, pero la pregunta es ¿dónde? Porque hablan de crear un campamento en Rafah, en el sur de Gaza, en el que reasentar a 600.000 gazatíes. ¿Ese es el futuro que les espera a los gazatíes? Este es un paso más, ¿no?, en esa estrategia que hizo pública Donald Trump en febrero de hacer una riviera de Oriente Medio en Gaza. Lo que están haciendo los israelíes desde entonces, semana a semana, intentar ejecutar ese plan, y para ello han dado un paso muy importante, que es el de la creación de la Gaza Humanitarian Foundation para repartir ayuda humanitaria, entre comillas, porque más que ayuda humanitaria estamos hablando de una ayuda totalmente militarizada, y el siguiente paso sería sin duda ese paso de concentrar a la población en esta ciudad humanitaria, también siempre entre comillas, un lugar en el cual los gazatíes van a poder entrar, del cual no van a poder salir, y que básicamente lo que esperan los israelíes es que sea una especie de punto de salida desde el que ya abandonen de forma definitiva la franja de Gaza. Lo que quieren es tener la mayor parte de población concentrada en esa zona sur para después ejecutar en el resto del territorio ese plan que ya nos presentó Donald Trump, que en un principio nos parecía realmente pues una cosa que no iba a ser posible. Desde Naciones Unidas hablaron directamente de que estamos ante una campaña de limpieza étnica. Pues bien, aquí está en negro sobre blanco. Eso, desde el punto de vista israelí, tú has estado muchas veces en Gaza antes de que Israel prohibiera la entrada a periodistas, después del 7 de octubre de 2023, de los atentados terroristas de Hamas en el sur de Israel. Tienes muchos contactos en la franja. ¿Crees que el cansancio de los gazatíes es tal que están dispuestos a acatar los planes de reasentamiento dentro y fuera de la franja? No, tampoco tienen muchas opciones, ¿no? La campaña de destrucción sistemática de infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras que estamos viendo tiene un objetivo claro, que es el de hacer de Gaza un lugar inhabitable. Por lo tanto, la gente no tiene muchas alternativas. Ahora mismo hay un megacampo, digamos, de refugiados en Al-Mawasi, en la zona sur, donde las condiciones son absolutamente invivibles, no hay ningún tipo de servicio básico para la población. A esto hay que sumarle que esta supuesta fundación humanitaria que han impulsado Israel y Estados Unidos asesina a la gente muerta de hambre que acude a sus puestos para recoger comida cada día. Los datos de Naciones Unidas hablan ya de 700 palestinos muertos por disparos del ejército y de los mercenarios de estas organizaciones en las llamadas ya cola del hambre. Desde Naciones Unidas insisten en que es una trampa mortal y lo dicen cada día. Y aquí eso no está cambiando, ¿no? Por lo tanto, los gazatíes poco o nada tienen que decidir. La gente está absolutamente desesperada, la gente está muerta de hambre y realmente pues esto va a ser un paso más, ¿no?, en esta ofensiva lanzada por Israel después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, que hay que recordar y tendríamos que recordarlo en cada crónica, que está siendo investigada por genocidio por la justicia internacional. Miquel, ¿qué sabes de las conversaciones que mencionó Trump con vecinos de la región? Dijo que hay una gran cooperación de varios países del entorno. Algo bueno ocurrirá. ¿Qué margen de interpretación te ofrecen estas palabras? Bueno, Donald Trump hemos visto que tiene una sintonía
muy buena, ¿no? Sobre todo con los países del Golfo, lo vimos en su reciente gira, tanto en Arabia Saudí como en Qatar, como en Emiratos Árabes Unidos, fue recibido con alfombra roja y la sintonía es muy buena, y también se puede decir lo mismo con países como Jordania, como con Egipto, ¿no? Vamos a ver qué se esconde detrás de esas palabras. En un primer momento, si lo recordáis, su plan era la transferencia masiva de población gazatí a Jordania y Egipto. Esto no sentó nada bien en las autoridades de Amman y del Cairo. Él está jugando mucho con la baza de la ampliación de los acuerdos Abraham, que quizás sea a lo que se refiera con estas palabras, pero con Trump siempre hay que ser muy cauto y tenemos que esperar a los hechos, ¿no? Porque él habla mucho, pero lo importante es informar de los actos, no de las palabras. Y en una persona como Trump esto es fundamental. Hablabas antes de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, que viaja a Doha para participar en las conversaciones sobre el posible alto el fuego y la liberación de los rehenes. ¿Crees que podría impulsar esas negociaciones su visita? Antes decías que en cualquier caso le puede dar un impulso, ¿no? Sin duda alguna, la presencia de Witkoff va a ser determinante porque, como he dicho antes, la delegación enviada por Israel es una delegación de bajo perfil, no está ni el representante del Mossad, ni el del Shin Bet, ni el ministro de Asuntos Estratégicos, y así pues es muy difícil que adopten decisiones de peso, ¿no? Para ello está ahí está Witkoff y como he dicho antes, repito, ahora mismo todo depende de la presión que pueda ejercer Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu para que acepte este acuerdo y al mismo tiempo las garantías que ofrezca a Hamás, ya que los islamistas insisten en que solamente aceptan un acuerdo temporal si este abre una ventana de negociación que nos lleve al final de la guerra, algo a lo que los israelíes se niegan, ya se negaron también en marzo y por eso rompieron la tregua de forma unilateral. Vamos a ver si ahora lo respetan, pero realmente la confianza en que Israel pueda cumplir con un acuerdo temporal es nula, ¿no? Por eso esas garantías que están demandando desde la otra parte. De hecho, Hamás exige también que se reanude el sistema de distribución de la ayuda por parte de Naciones Unidas. El documento que se negocia, además de ese alto el fuego temporal y la liberación de rehenes, contempla la apertura de pasos terrestres para la entrada de ayuda humanitaria. ¿No dirías que son puntos en que ambas partes están dispuestos a ceder a estas alturas de esta guerra? Bueno, hay tres modificaciones claves, ¿no?, planteadas por Hamás esa propuesta de Donald Trump. El primero es el que dices, el del reparto de ayuda por medio de las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales. Y realmente esto sí vemos cómo está siendo lo que está suponiendo para los gazatíes el recoger la ayuda en esta Gaza Humanitarian Foundation, una auténtica trampa mortal diaria, con muertos cada día por disparos. Pues es una opción que desde Hamás lo plantean como importante, sobre todo también para que llegue a la zona norte de la franja, donde, por cierto, Israel sí que ha dado luz verde para que vuelva la ayuda después de hace mucho tiempo. La segunda de las peticiones por parte de Hamás es delimitar cuáles van a ser las líneas en las cuales se va a replegar el ejército israelí, que ahora mismo ocupa el 75% de la franja de Gaza, y ellos quieren delimitar cuáles van a ser esas posiciones. Y el tercer punto, desde luego en discordia, es el del final de la guerra. Pero estamos en la misma situación desde el comienzo, ¿no? Hamás quiere un acuerdo que lleve al final de la guerra, quiere garantías de que se va a mantener el alto el fuego mientras se negocia el final de la guerra, y por parte de Israel, pues Benjamin Netanyahu insiste en que el único final posible de la guerra es el final el desmantelamiento, la desaparición de Hamás, la entrega de las armas y la salida de sus líderes al exterior. Ha pasado una cosa interesante aquí también en las últimas 48 horas, y es que ha sido el ejército israelí, le ha dicho a Netanyahu que tiene que elegir entre desmantelar a Hamás o liberar a los rehenes, ¿no? Y que desde el ejército dicen que son ahora mismo dos objetivos incompatibles de llevar al mismo tiempo, y que ahora habría que priorizar la liberación de los rehenes. Vamos a ver cuál es la decisión que toma Netanyahu. Por parte de Israel siempre está también el derecho a la autodefensa, o es el argumento que esgrimen desde el 7 de octubre. Trump, por su parte, insiste en que ambas partes quieren reunirse y quieren la paz en Gaza. Veremos en los próximos días si se materializan sus pronósticos y se alcanza una tregua. El futuro de Gaza fue nuestro tema hoy en la actualidad en análisis. Gracias a Mikel Ayestarán por su tiempo y su experiencia desde Jerusalén. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Soy Úrsula Moreno en Berlín y hasta la próxima.